Vamos a revisar ahora conceptos prácticos en relación al antebrazo. Sobre todo vamos a ver fracturas del antebrazo. Yo me fracturé el antebrazo cuando niño, fractura completa del extremo distal de radio y cúbito. Recuerdo que me caí, me levanté mi brazo por el dolor que sentí y al levantar el brazo colgó como péndulo así delante de mí. Fue todo un trauma. ¿Sí? Y era yo muy travieso, ¿no? Y como prueba de que no aprendí la lección, no escarmenté, a las 2 semanas que me quitaron el yeso me lo volví a quebrar. Pero aquí estamos. Seguimos con la clase. Los traumatismos del codo en los niños pueden producir, y este es un mecanismo de lesión de los muchos mecanismos de lesión que pueden sufrir los niños, una fractura transversal del extremo distal del húmero, por arriba de los epicóndilos, y por eso el nombre de fractura supracondilia, que quiere decir por arriba de los epicóndilos. El fragmento distal, que sería este, y sus partes blandas se van a desplazar en sentido posterior por la fuerza que va a hacer el músculo tríceps braquial. ¿Sí? Cuando hay una fractura, es una fractura completa, ¿sí? Entonces los fragmentos se desplazan porque el tríceps que está acá, que es un músculo fuerte y se inserta aquí, va a jalar el antebrazo. Vean aquí también en esta radiografía cómo lo está desplazando, ¿sí? El riesgo de este desplazamiento es precisamente que entonces en el borde filoso de este hueso, de esta fractura, queda la arteria braquial. ¿Sí? Obviamente los nervios también, pero aquí un riesgo muy alto o potencialmente de una lesión grave es el de la arteria braquial, porque si se lesiona, si se desgarra o si se secciona, va a provocar, y sobre todo en los niños, es que los músculos del compartimento anterior del antebrazo queden sin sangre, o sea, empiecen a sufrir por isquemia. No les llega sangre, no les llega oxígeno. Y entonces es una urgencia, ¿sí? Reparar el daño que tenga la arteria y reducir la fractura y fijar la fractura, obviamente. ¿Sí? Si esto no se hace a tiempo, los músculos sufrieron daño por la isquemia, van a formar contracciones graves, ¿sí? Que reducen de forma significativa la función del compartimento anterior y de los flexores, flexores de la mano y flexores de los dedos. ¿Sí? A esto se le llama contractura isquémica de Volkmann. ¿Sí? La contractura isquémica de Volkmann pues no es una lesión aguda, ¿sí? O sea, esto se va desarrollando conforme el músculo va sufriendo esta contracción, ¿sí? Que se llama contractura isquémica de Volkmann. Otra lesión relacionada con el codo es esta que se le llama pronación dolorosa, pero que la van a escuchar mucho más frecuente como el codo de niñera. ¿Sí? Esta es una lesión que ocurre en niños menores de 5 años, ¿sí? Y esto pasa por una tracción brusca de la mano, por ejemplo, al tirar al niño, al levantarlo agarrado aquí de la mano. Una forma muy común es cuando, por ejemplo, los padres llevan al niño menor de 5 años que pues está aprendiendo a caminar y el papá lo lleva de una mano, la mamá lo lleva de la otra mano, entre los dos, y lo levantan, ¿sí? De repente lo levantan o porque se quiso caer o porque hay algo con lo que pudiera tropezar o porque, no sé, infinidad de cosas, se acercó un perro, lo que sea, y lo levantan de forma brusca, ¿sí? En el aire. Entonces, al jalarlo de aquí, vamos a producir una lesión muy característica. Y esto ocurre en esa edad, se facilita este tipo de lesión en esa edad porque la cabeza del radio aún no está desarrollada.
Lo mismo el ligamento anular del radio es más laxo, ¿sí? Entonces eso permite que este estirón saque la cabeza del radio de su lugar, ¿sí? Entonces, al momento de estirar sale de su lugar, al momento de disminuirla o quitar esa fuerza, regresa la cabeza, pero ya no entra como debe ser, y aquí es donde pellizca a las membranas, y esto es lo que va a ser muy doloroso, ¿sí? Es una pronación dolorosa, es característico que llegue el niño a urgencias llorando, que no puede mover el codo, y el familiar diga pues que al momento de levantarlo así por X razón, empezó a llorar y empezó a decir a quejarse del codo y a no moverlo el codo, ¿sí? Entonces ahí es donde se sospecha este tipo de lesión. Y ojo, porque este codo de niñera en ocasiones puede ser una señal de maltrato infantil, ¿sí? Entonces, todo médico que atiende este tipo de lesión sabe que tiene la obligación de buscar si hay otras lesiones, ¿no? Si el niño presenta moretones, cicatrices, otro tipo de golpes, etcétera, o el comportamiento del niño con el familiar que lo llevó o con los padres, ¿sí? Entonces es algo que sabemos que siempre debemos realizar. Entonces la pronación es extremadamente dolorosa, pero fíjense lo que pasa, que esto se trata con relativa facilidad, ¿sí? El médico de urgencias, el traumatólogo, el pediatra, pues ya se lo saben esto, ¿sí? Cómo se trata. Esto es mediante la supinación y la compresión de la articulación del codo. Al mismo tiempo de hacer una supinación, el movimiento contrario al que le provoca dolor al niño, y hacer una presión aquí, incluso hasta se puede sentir el clic cuando se acomoda en su lugar la cabeza del radio, y como si fuera magia, ¿no? O sea, de llegar el niño llorando, muy molesto, sin mover con la función del codo muy limitada, pues inmediatamente le regresa la sonrisa y hasta está moviendo el codo, ¿sí? Entonces es una técnica, una reducción de esta, que es una luxación de la cabeza del radio, que van a revisar ustedes más adelante, y ojalá tengan oportunidad de dominarla, de aprenderla para que la apliquen, porque sí, con cierta frecuencia van a encontrar este codo de niñera, sobre todo cuando estén en urgencias, en la rotación de urgencias. Aquí en el dibujo, pues si se dieron cuenta, está al revés los huesos, ¿verdad? Para poder observarlo bien a la posición en que se provoca la lesión, ¿sí? El húmero está aquí, en esta parte, y acá arriba están los huesos del antebrazo. La fractura del olecranon. La fractura se puede producir por un golpe directo, ¿sí? O por una caída sobre la mano extendida, como por ejemplo en este caso. Aquí el olecranon que se va a lastimar no es este de acá. Esta es la caída sobre la mano extendida. Entonces la fuerza del golpe se está transmitiendo, ¿sí?, hacia la región del codo directamente, y es lo que puede aquí fracturar al olecranon, ¿sí? Esta lesión puede causar una avulsión del tríceps, ¿sí? O sea, el tríceps acaba por llevarse el fragmento porque está insertado en la cara superior del olecranon, ¿sí? Entonces el tríceps puede completar una fractura, ¿sí?, de aquí del olecranon. Y en algunos casos, pues la reparación, esto está involucrando a la articulación, obviamente, ¿sí? Hay carilla articular aquí en el trazo de la fractura. Es una fractura intraarticular, ¿sí? Y a veces la reparación pues puede ser algo difícil. Osificación del codo. Habíamos visto algo sobre las osificaciones, ¿sí?, sobre los cambios con la edad. Entonces aquí
La articulación se puede lesionar de muchas maneras, ¿sí? El tipo de lesión depende de la edad de la persona. Cuando se sospecha una fractura o un traumatismo de las partes blandas y tenemos una radiografía simple, ¿sí? En el adulto, pues realmente no es muy difícil interpretar una radiografía y encontrar un trazo de fractura, aunque también tiene sus asegúnes, ¿sí? Pero en los niños todavía la interpretación se puede dificultar un poco por los factores adicionales, que es la osificación, o sea, es la edad ósea que tenga los huesos que estamos viendo ahí en la radiografía. Entonces, a medida que se desarrolla el codo en los niños, antes de la pubertad y alrededor, aparecen muchos centros de osificación secundaria, que es fácil confundir con fracturas. Veíamos en la imagen anterior cómo un pedazo del olecranon estaba separado, pues a veces esto pudiéramos confundirlo y pensar que esto es un fragmento de hueso resultado, ¿sí?, de una fractura, ¿sí? Todos estos. Por eso es importante conocer obviamente la edad del paciente que le estás tomando la radiografía, porque más o menos te va a dar una idea de cuáles son los centros de osificación que vas a encontrar y saber si estas imágenes están dentro de lo esperado para la edad o que sí realmente pudieran tratarse de un fragmento de una fractura. Es fácil confundir estos centros con fracturas. Bueno, también a veces no es que sea tan fácil porque como en este caso los bordes están muy redondeados, es difícil pensar que esto es una fractura, ¿no? Tal vez en este caso sí pudiera haber esa duda, ¿sí? Además, también puede ser que las epífisis y las apófisis se arranquen o se alteren, ¿sí? Por tanto, al interpretar la radiografía del codo de un niño, debe saberse la edad, ¿sí? La fusión de estos centros de osificación, finalmente esto se va a pegar acá, ¿sí? Esto se va a pegar acá, no va a quedar ni siquiera esta huella, ¿sí? Como esto que estamos viendo aquí es del radio, y todo esto se va a pegar para la imagen típica que ya vemos en la radiografía del adulto, donde no se ven estas líneas que separen las partes de los huesos o las zonas de los centros de osificación. Entonces, para un diagnóstico correcto es necesario conocer las epífisis y las apófisis normales y sus relaciones con el hueso, ¿sí? La edad aproximada en la que aparecen los centros de osificación secundaria en el codo serían, por ejemplo, en el capítulo al año de edad, ¿sí? Aquí no lo vemos todavía, la cabeza del radio a los 5 años, el epicóndilo medial a los 5 años, la tróclea a los 11 años, ¿sí? El olecranon a los 12, como está ahí, el epicóndilo lateral a los 13. Entonces, nuevamente vemos el capítulo al año de edad. Este sería el primer centro de osificación que veríamos en un niño, en el desarrollo del niño. La cabeza del radio y el epicóndilo medial al mismo tiempo, más o menos, a los 5 años de edad. La tróclea a los 11 años, el olecranon a los 12 años, que en esa imagen está por detrás, pero aquí está a los 12 años, ¿sí? El olecranon. Y el epicóndilo lateral a los 13 años. Estos son el orden cronológico en que va ocurriendo la aparición de los centros de osificación secundarios aquí en la región del codo. Ahora tenemos la fractura de la cabeza del radio, ¿sí? Aquí, por más que le busquemos, pues no vemos en la cabeza del radio un trazo de fractura, ¿sí? Entonces, tampoco es que sea muy fácil en el adulto identificar trazos de fractura en el codo. Entonces, la fractura de la cabeza del radio es una lesión frecuente y pues puede dejar un daño considerable, ¿sí? Mucha incapacidad.
Es una de las lesiones que ocurren cuando se produce una caída con la mano extendida, ¿sí? Al caer, la fuerza se transmite hasta la cabeza del radio, que se fractura. Entonces la cabeza del radio choca contra el cóndilo y aquí es donde pudiera tener que incluso se nos pierde aquí de la vista o de este plano fracturas en esta zona. Y obviamente que son fracturas de su cara articular, ¿sí? Y eso puede dar lugar a la formación de quistes porque el líquido sinovial se puede infiltrar hacia el hueso esponjoso y empezar a destruirlo aquí, a formar esos quistes. Entonces, estas fracturas suelen producir una pérdida de la extensión completa del codo. La reconstrucción quirúrgica puede precisar periodos prolongados de fisioterapia. Es difícil recuperarse siempre de cualquier tipo de fractura que esté dentro de una articulación, ya sea el codo, la rodilla, etcétera, ¿sí? Más cuando son articulaciones de mucho movimiento y de rango muy amplio de movimiento, ¿sí? Entonces, en la radiografía lateral de una fractura de la cabeza del radio se pueden ver signos indirectos de esta lesión, ¿sí? O sea, esto significa que son hallazgos en una radiografía que no directamente vemos una fractura, pero sí vemos otras cosas que sugieren que hay una fractura, ¿sí? Entonces, la cavidad sinovial se llena de líquido, ¿sí? Hay inflamación, hay una sinovitis también, ¿sí? Los fragmentos de hueso desgarran a la sinovial. Entonces se elevan las almohadillas de grasa que vimos que están en las fosas coronoidea, olecraniana y radial. Entonces esta se acumula líquido, ¿sí? Y aparece como zonas radiolúcidas en la radiografía lateral, ¿sí? Esto se llama el signo de la almohadilla grasa. Normalmente no se ve esta sombra, ¿sí? Y esta otra. Normalmente no las vemos nunca en una radiografía. Entonces, en este caso se puede ver por el exceso de líquido que hay aquí, ¿sí? Entonces, eso sugiere que hay una lesión aquí, tal vez, incluso puede ser que no sea precisamente en el radio, pero hay una lesión aquí en lo más profundo de la articulación del codo. Entonces, este hallazgo radiológico es útil porque la fractura de la cabeza del radio no siempre se puede apreciar con claridad, ¿sí? Incluso va a ser necesario otro tipo de estudios de imagen, ¿sí? O una visión directa, ¿no? Una imagen por endoscopía, ¿sí? O artroscopía, mejor dicho. Si hay una historia clínica compatible, o sea, hay un mecanismo, una caída que sugiere que sí se pudo haber lesionado el codo, si hay dolor alrededor de la cabeza del radio, ¿sí? Si hay incapacidad en el movimiento, hay disminución de la fuerza, etcétera, y hay un signo positivo de la almohadilla grasa, que es esta imagen característica en una radiografía simple, y en una radiografía simple lateral, porque probablemente en la vista anterior no se alcance a distinguir esto, ¿sí? Se puede interpretar o puedes llegar a la conclusión o tener una alta sospecha de que hay una fractura, ¿sí? Aunque esta no se identifique en la radiografía, y esto es necesario pues el tratamiento adecuado, ¿sí? Que parte del tratamiento adecuado pues primero llegar al diagnóstico completo, ¿sí? O sea, realmente diagnosticar no nada más si hay una fractura, sino dónde está. De eso depende el tratamiento apropiado. Y ahora revisemos las epicondilitis, ¿sí? Del húmero. Esta es una lesión también muy típica, muy característica y tiende a dar mucha confusión entre una y otra. Entonces, estos son dos principales: epicondilitis humeral, que es el codo de tenista, y el codo de golfista. Las dos son epicondilitis, o sea, inflamación de epicóndilo. Uno va a ser el epicóndilo medial y otro el epicóndilo lateral. Entonces es relativamente frecuente que los aficionados a deportes como el golf y el tenis, sobre todo los amateur, ¿sí? O los de fin de semana que no llevan una adecuada preparación física para evitar estas lesiones, desarrollen lesión por sobreesfuerzo en el origen de los flexores
o de los extensores del antebrazo, porque va a depender cuál es el grupo que está forzando, que está utilizando de forma como para lastimarlo. El dolor suele aparecer alrededor de los epicóndilos y desaparece con el reposo y la fisioterapia, ¿sí? También puede tratarse con inyección, del plasma del paciente, sí pero sale de lo que buscamos en un libro de anatomía, ¿no? Estas son unas técnicas relativamente nuevas de regeneración por medio de plasma rico en plaquetas o en factores de crecimiento plaquetario que se inyectan directamente en el tendón que está lesionado. Si el dolor y la inflamación persiste, se puede llevar a cabo una cirugía, ¿sí? Entonces, ¿qué es? ¿Sí? En los jugadores de tenis, en el caso de acá arriba, el dolor se produce en el epicóndilo lateral, ¿sí? Aquí se está tocando la región lateral, es en el epicóndilo lateral. Y en el origen común de los músculos extensores, esto se llama entonces el codo de tenista, ¿sí? Son los extensores de la mano y de los dedos, o sea, de los músculos que están en el antebrazo y se originan aquí en el epicóndilo lateral, ¿sí? Entonces son los músculos extensores, son los de la región posterior. Por el contrario, en los golfistas realmente puede ocurrir en cualquier deporte, dependiendo qué grupo muscular estás forzando o estás usando de manera equivocada el que puedas lastimarte. O sea, el codo de tenista no se descarta porque la persona nunca ha jugado tenis, ¿verdad? ¿Sí? Es nada más una referencia para identificar uno del otro. Mientras que el codo de golfista aparece en el epicóndilo medial en el origen de los flexores, ¿sí? O sea, al contrario de aparece en el epicóndilo medial. Y este es más o menos el ejemplo de por qué sería una lesión muy típica en estos deportes. Por ejemplo, en el del codo del golfista, porque este es el brazo que se lesiona, es el brazo que da el golpe, es el que hace la gran mayoría de la fuerza. Realmente este otro brazo sirve más como guía que como fuerza del golpe. La fuerza la da ¿sí? Entonces ahí es donde se lesiona los músculos anteriores, ¿sí? Del antebrazo, que son los flexores de la mano y flexores de los dedos. Entonces este es el codo de golfista. El dolor es más en el epicóndilo medial, es en la zona de adentro. Y el codo del tenista, el dolor es más lateral y es en la extensión por un golpe de revés, que ahí es donde toda la fuerza del golpe de revés está concentrada en los músculos extensores y eso puede lastimar el origen de estos músculos y provocar esa tendinitis, ¿sí? El movimiento hacia el otro lado con la raqueta de tenis, pues realmente no es un movimiento precisamente de la cara anterior del antebrazo, es más del brazo, pero el movimiento de revés sí es casi totalmente extensor aquí del codo. Entonces es un movimiento que no es muy habitual que realicemos, que no estamos acostumbrados, ¿sí? Estamos más acostumbrados a hacer fuerza en la flexión que en la extensión, por eso es la frecuencia con que ocurre el codo de tenista, que es la epicondilitis lateral. Artrosis del codo. La artrosis es frecuente, es una enfermedad frecuente, degenerativa, y suele ser más grave en el miembro dominante, ¿sí? Si la persona es diestra o si es zurda, porque el daño va exacerbado con el uso, ¿sí? O con el abuso de la articulación. De vez en cuando un codo con artrosis puede sufrir cambios degenerativos tan graves que conduzcan a la aparición de pequeños fragmentos óseos en la cavidad articular. Aquí está hablando de fragmentos sueltos, ¿sí? Ya habíamos revisado
que en la enfermedad degenerativa de las articulaciones, ¿sí? En las artrosis, se forman osteofitos, que son pequeñas espículas de hueso, ¿sí? Del crecimiento óseo por la inflamación crónica o constante, y a veces esas pequeñas espinas de hueso se separan, se fracturan, se sueltan y quedan en el líquido sinovial dentro de la cavidad, ¿sí? Y quedan atorándose entre las superficies de la articulación, exacerbando el daño y el problema, ¿no? Las molestias aquí en la articulación. Entonces, debido al tamaño pequeño del espacio articular, realmente todas las articulaciones tienen un espacio muy reducido, ¿sí? Estos fragmentos que se suelen alojar en las fosas olecranianas y coronoideas, o sea, en los fondos de saco que forma la membrana sinovial, ahí tienden a acumularse, producen una disminución en la flexión y en la extensión, ¿sí? Si se empieza a llenar de esos fragmentos, estas fositas, pues obviamente que aunque se salga la almohadilla de grasa, pues el espacio está ocupado y va a disminuir entonces el grado de flexión y el grado de extensión que puede hacer una articulación que de por sí ya está bastante lastimada. El nervio ulnar en el codo, lo recordamos un poco su trayecto, se sitúa en la zona posterior del epicóndilo medial del húmero en un túnel fibro-óseo, se llama el túnel ulnar, que hasta ahorita nos lo está mencionando el libro, ¿sí? En conceptos prácticos en vez de en la parte de anatomía. Resulta que este es el sitio precisamente del nervio cubital o el nervio ulnar, que está en el compartimento anterior y aquí pasa posterior, ¿sí? Al epicóndilo, donde decíamos que el epicóndilo medial, que podías tú palpar el epicóndilo medial, ¿sí? Y de ahí hacia atrás se encontraba el nervio ulnar, ¿sí? Tiene un ligero canal óseo ahí por detrás del epicóndilo y está cubierto por aponeurosis o por extensiones de los tendones de los músculos de esta zona, que lo vamos a ver un poco más adelante, y eso le forma un túnel, ¿sí? Entonces, nuevamente recordamos que en todos los sitios donde un nervio está muy fijo a una superficie de hueso, ¿sí? Por ejemplo, en este caso que está pegado al hueso y todavía está cubierto por un túnel fibroso, o sea, el nervio no puede moverse o desplazarse hacia ningún lado, aquí está expuesto a lesiones, ya sean fracturas aquí de la articulación o simplemente a golpes o inflamaciones, ¿no? Los mismos cambios de la enfermedad articular crónica puede lastimar en algún momento al nervio, ¿sí? Entonces, este se llama el túnel ulnar, ¿sí? En las personas adultas se pueden producir estos cambios degenerativos y comprimir al nervio durante la flexión. Aquí estamos haciendo la flexión del antebrazo en la articulación del codo, ¿sí? Aquí vemos esas adherencias, esa inflamación, resultado de las artrosis o artritis, que son las etapas agudas de la artrosis, y esto está lastimando al nervio, está comprimiéndolo y lo está inflamando también. La extensión y la flexión repetidas del codo pueden causar una lesión localizada del nervio y alterar su función en el caso en que está fijo, ¿sí? O está disminuido el espacio aquí en este túnel, ¿sí? Los músculos accesorios y la neuritis localizada en esta región secundaria a los traumatismos directos también puede lesionar, ¿sí? Entonces, fracturas, inflamación de los músculos, golpes directos, ¿sí? Y obviamente según el trayecto del nervio es cómo se va a expresar distalmente una lesión en este sitio. El dolor es en esta zona, ¿no?